Hola jóvenes. En la clase de hoy vamos a desarrollar los últimos temas del curso de Termo, que están en el capítulo 9, el capítulo de sustancias puras, y luego vamos a ver la primera sección del capítulo 10, que es el material referente a los cambios de fase, donde están las aproximaciones de primero y segundo orden, que son la ecuación de Clausius-Clapeyron y el libro no contiene la ecuación de Ehrenfest, que es el segundo orden, pero pues lo vamos a dar como un material adicional. Entonces, primero vamos a comenzar con el capítulo 9, que es el tema relacionado a sustancias puras, que incluye la función de entalpía, ya conocida, ¿verdad? Ya la hemos visto, ya la hemos desarrollado en algunos apartados del curso. Y vamos a ver dos funciones nuevas, que son la función de Helmholtz y la función de Gibbs. Además de eso, vamos a desarrollar los potenciales termodinámicos y las relaciones de Maxwell. Eh, Vamos a comenzar por algunas cosas que ya son conocidas, ¿verdad? Como es el caso de la entalpía. La entalpía nosotros la habíamos definido como la función H, que es igual a U más P por V. Eh, Vean que esas tres cantidades que tenemos, la H, la U y la V, tienen la característica en termodinámica de que se trata de propiedades extensivas, al igual que la S, que es la entropía. Bien, si nosotros tomamos el diferencial de esta H, nos va a quedar que el DH, aplicando el diferencial en ambos lados, nos va a quedar DH es igual a DU más P dV más V de P. Y si ahora utilizo la primera ley de la termodinámica y sustituyo o reescribo para el du, pues entonces me va a quedar algo más sencillo. Me va a quedar que el dH va a ser igual a el delta Q, ¿verdad? Más el VDP. Y esta relación ya, como les decía, es conocida, ¿verdad? Es una, en algún momento al inicio del curso se había visto, ¿verdad? Cuando se desarrollaron los conceptos de las diferenciales exactas y las que no lo son, como el delta Q. Bien, a partir de ahí ya sabemos que es conocido, ¿verdad? Cuando usted tiene esta relación, ya a estas alturas del curso, pues tiene que darse cuenta que hay que dividirla entre dt, que es un diferencial exacto en ambos lados de la ecuación, para llegar a este resultado que también ya es conocido. Cp es la derivada parcial de h respecto de t, manteniendo la p fija, o también es el diferencial inexacto de calor entre dt y poniendo el p fijo. Entonces, este resultado ya lo habíamos por ahí comentado, ¿verdad? Nuevamente, insisto, ojo, el orden, ¿verdad? Como se escriben las cosas, ¿verdad? Vean que si usted pone aquí una derivada parcial, si aquí cambia estos símbolos por derivadas parciales, no significa nada. Es decir, no llega a nada, ¿verdad? De acuerdo con el formalismo que hemos venido utilizando en este curso y en cualquier curso de termodinámica, ¿verdad? Entonces tenga cuidado con la notación que utiliza cuando maneja esos operadores, que realmente son operadores diferenciales, ¿verdad? Bueno, eh, bueno, ya sabemos que esto está relacionado con un proceso isobárico, ¿verdad? El calor transferido es igual al cambio de entalpía. Entonces, aquí viene un resultado que quizás es nuevo ahora, ¿verdad? Relacionándolo con lo que ya vimos del capítulo anterior, ¿verdad? De la entropía. Pues resulta que ahora el H final menos el H inicial resulta ser el L. Es decir, el cambio de H es ahora el calor latente. O como le llama el libro,
el calor de transformación, ¿verdad? Entonces, ya este es un resultado nuevo, ¿verdad? Que aparece en este capítulo, en el capítulo 9, ¿verdad? Donde vemos que el calor latente, SL es el calor latente, perdón, en una transición de fase, ¿verdad? O en un cambio de fase, ¿verdad? Que puede ser ebullición o fusión o sublimación. Y bueno, otro resultado, combinando ambas cosas, ¿verdad? Es que el H final menos el H inicial es la integral de Cp dt, ¿verdad? Desde el estado inicial al estado final. Bueno, y estos estados inicial y final, pues los límites son temperaturas, ¿verdad? Solamente que aquí el Cp es constante si se trata de un gas ideal y es una función de la temperatura si se trata de un gas real. Entonces, vean que por eso yo no saco el Cp de una vez de la integral, ¿verdad? Porque habría que ver el problema al que nos enfrentamos, ¿verdad? Si es un gas real como Van der Waals o Berthelot, ¿verdad? O si se trata de un gas ideal en donde la Cp sale de la integral porque lo consideramos constante. Bien. Esta función también en termodinámica, en química, los químicos a esto le llaman la función térmica. La función térmica y para los químicos más que para los físicos, es decir, se han hecho más cosas en química, digámoslo así, que en física. Es decir, H, la función térmica o la función entálpica, es más fundamental para un químico que para un físico, ¿verdad? En términos de lo que se puede hacer con ella. Recuerden que los químicos trabajan con muchas reacciones, ¿verdad? Que muchas de esas reacciones son reacciones que ocurren en cadena, ¿verdad? Y entonces ahí es necesario contabilizar los cambios de H, ¿verdad? Entonces, recordarán en el curso de química general que lo ponían a uno calcular los calores, ¿verdad? De una sucesión de reacciones, ¿verdad? Entonces, esta función es muy importante para el estudio de esas reacciones. Bueno, ok. Bueno, resulta que esta H nosotros también la podemos suponer como una función de la entropía. Ahora que ya hemos visto las características de esa función, de la S, ¿verdad? Entonces, pues yo puedo suponer que H es una función de S y P, que ya lo habíamos dicho, ¿verdad? También al principio del curso. H tiene la tendencia a ser una función de S y P, ¿verdad? Así como V tiene la tendencia en los sistemas termodinámicos a ser una función de V y T, ¿verdad? Entonces vean que hay una correspondencia entre H y U, que ahorita la vamos a comentar. Entonces, si tenemos algo así, pues al calcular el de H, recuerden que se puede escribir como una secuencia de derivadas, ¿verdad? Donde mantengo esto fijo, la P, más el dp, en donde mantengo la S fija. Estas derivadas, pues no las voy a escribir porque ya se supone que ya podemos escribir esas derivadas, ¿verdad? Y lo que sí llegamos es al hecho de que, pues podemos comparar este dH con el hecho de que, como escribimos ahora al principio, el dH es el diferencial exacto inexacto de Q más V de P. Y vean que de la segunda ley, pues yo sé que el ds es dq sobre t, que fue lo que vimos en el capítulo anterior. Por lo tanto, yo puedo eliminar al delta q y escribir el dH como t por ds más v de p. Entonces vean que al hacer esa conexión, ¿verdad? Al eliminar el delta q y escribirlo de esta manera, enseguida puedo relacionar este t de s con este término y este v de p con este término. ¿Y eso gracias a qué? Bueno, a lo que habíamos visto al principio del curso, ¿verdad? En la clase de el formalismo matemático de la termodinámica, ¿verdad? Es decir, estamos
eliminando las diferenciales inexactas, ¿verdad? Y lo que nos quedan son todas diferenciales exactas. Y gracias a eso podemos utilizar el criterio de exactitud. De tal manera que, por comparación únicamente, pues nos damos cuenta que la temperatura es la derivada parcial de H respecto de S, manteniendo P constante. Y el volumen es la derivada parcial de H respecto de P, manteniendo la S constante. Entonces vean que V y T son variables macroscópicas, ¿verdad? Es decir, son cantidades que usted las mide directamente en el laboratorio, ¿verdad? Es decir, tiene un mecanismo, tiene un dispositivo para hacer esa medición. Sin embargo, las derivadas, es decir, H es una función de estado, ¿verdad? Con características similares a la U, a la S o a la energía, ¿verdad? Son cantidades que no se pueden determinar de forma directa en un laboratorio. Pero entonces vean que yo puedo saber el valor de estas derivadas parciales, ¿verdad? En términos de cantidades que yo puedo medir directamente en el laboratorio. Bueno, estos son, como les decía, algunos de los detalles de la función H, ¿verdad? Que pues en el curso los hemos visto tal vez regados y ahora los estamos poniendo juntos, ¿verdad? Con la idea nueva de que el cambio de H es el calor latente, ¿verdad? O el calor de transformación. Y pues ahora vamos a pasar a ver lo que se llama el proceso de estrangulación. Básicamente estoy siguiendo el orden del libro, ¿verdad? Estoy comentando los resultados en el orden que aparecen en el libro y tal vez agregando algunos detalles nuevos por ahí, ¿verdad? Entonces, con la función H, pues aparece un proceso que se llama el proceso de estrangulación. El proceso de estrangulación básicamente es una tubería por donde se tiene una membrana porosa y con un sistema de pistones se obliga al gas que está contenido de un lado del pistón a pasar al otro. Entonces, básicamente es una situación de esta forma. Esta es la situación inicial, ¿verdad? Y esta es la situación final. Esto es una tubería, es un cilindro, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos un pistón y aquí de este lado hay un gas. Un gas que está, digamos que, colocado aquí. Aquí está el gas, ¿verdad? Este pistón es móvil, ¿verdad? Está libre de fricción. Y aquí hay una membrana que le estoy haciendo unas rayitas así, de tal manera de que si la vemos, digamos, vemos su sección transversal, lo que estamos viendo es algo así. Es una membrana porosa, ¿verdad? De tal manera que cuando el pistón se desplace hacia la derecha, lo que va a hacer es que va a obligar a este gas a que pase a través de esa membrana, ¿verdad? Obviamente esta membrana está fija, esto no se mueve, ¿verdad? Lo que se obliga a pasar al gas es del otro lado. De tal manera que en la situación final, manteniendo la posición de esa membrana, pues lo que vamos a tener ahora es un pistón que se desplazó hacia la izquierda, ¿verdad? Y de este lado quedó ahora el gas, ¿verdad? Es decir, aquí inicialmente había un pistón, que es este pistón que está aquí. Entonces, cuando este se mueve y hace que el gas pase a través de esa membrana porosa, pues el gas al entrar del otro lado desplaza el pistón, que también está libre de fricción, y lo mueve hasta una nueva posición, ¿verdad? Entonces, pues, esta es la condición inicial en la que el gas está con presión inicial, volumen inicial, y esta es la condición final. Presión final, volumen final, ¿verdad? Y se supone que está en condiciones de equilibrio. Esto es un proceso, en términos de lo que vimos en el capítulo anterior, pues se trata de un proceso irreversible, ¿verdad? Con las características de tal proceso, ¿verdad? En el cual el fluido se expande y no hay cambios, no hay trabajo, ¿verdad? Ni tampoco hay cambios en su energía potencial y cinética.
A esto se le llama un proceso de estrangulación, ¿verdad? Y entonces se produce un descenso en la presión. Se supone que P final es menor que la P inicial, sin realizar trabajo. Si recordarán, esto fue un problema del capítulo 4 que se había asignado una tarea, ¿verdad? Y algunos que tenían dudas en esa época me preguntaron que, es decir, alguna ayuda a cómo hacer ese problema del capítulo 4 y yo lo referí al capítulo 9, a ¿verdad? Le digo, vaya, vea la primera sección, ahí está el proceso de estrangulación, que es el problema que le estaba pidiendo en esa tarea. O sea, que estaba hecho en el libro. Bueno, básicamente el proceso de estrangulación, pues el resultado al que se llega es que los H son iguales. H0 es igual, o el H inicial es igual al H final. De tal manera de que el U inicial más P inicial, V inicial, tiene que ser igual a U final más P final, V final, que era lo que en esa demostración le estaba pidiendo el problema, ¿verdad? Que llegara precisamente a esa relación. Vean que esto no es, es decir, aquí sería incorrecto decir que H es una constante. Es decir, no es un proceso en absoluto de conservación. Es decir que H es una constante es un error, es falso. Es decir, esto no tiene nada que ver con un proceso conservativo, como cuando decimos que la energía mecánica inicial es igual a la final, ¿verdad? Es decir, no se trata de un sistema aislado, ¿verdad? Porque vean que no tiene, es decir, en ningún momento estamos diciendo que se lleva a cabo de forma adiabática, sin transferencia o no de calor. Es decir, puede haber transferencia de calor. Entonces, esto no corresponde a un proceso es decir, no podemos decir que la entalpía es una constante, por el simple hecho de que el sistema pasa por estados que no son de equilibrio, debido a que vean que es un proceso irreversible, ¿verdad? Entonces, al ser un proceso irreversible, es un proceso brusco, en donde los diferentes estados en los que se encuentra el gas en todo momento no son estados de equilibrio, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, resulta que en este capítulo le dan una analogía, o sea, le comparan la U con la H. Y entonces ahí en el libro, en la página, en la página 231, le dan una tabla donde le muestran las diferentes ecuaciones que se han venido presentando a través del libro o de los capítulos, ¿verdad? Y entonces ahora le comparan la U con la H, ¿verdad? Entonces, no voy a escribir todas las ecuaciones que están por ahí, pero vamos a comentar algunas. Bueno, el proceso de estrangulación, no lo dije, es importante en ingeniería química, ¿verdad? Para ciertos procesos que se realizan, ¿verdad? Ahí lo utilizan, ¿verdad? Para el físico, pues, es más de interés teórico, ¿verdad? Esta parte. Y para el químico, como les decía, le interesa mucho en el estudio de reacciones químicas que ocurren en cadena y necesitan calcular los calores cedidos, ¿verdad? Cuando en una reacción química. Bueno, les decía que la U y la H es decir, hay una analogía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la U está asociada a un proceso isocórico y la H está asociada a un proceso isobárico, ¿verdad? Entonces, el DU, por ejemplo, se puede escribir como delta Q menos P de V. Y el H, el DH, el diferencial, va a ser el delta Q también, ¿verdad? Más un V de P, ¿verdad? Entonces, ese cambio en el orden de las variables responde a el formalismo termodinámico de las diferenciales, que ahora no me voy a devolver, pero recuerden lo que habíamos hablado, ¿verdad? De cómo cambia la posición de la X y el de Y, o el Y y el de X, ¿verdad? Entonces, está relacionado con eso, ¿verdad? Bueno, la otra cosa es que los cambios de H
los cambios de U están relacionados con la integral del estado inicial al estado final de un CV por dt. Y los cambios de H, como lo pusimos hace ratito, pues son la integral del CP por dt. Entonces vean el análogo que hay aquí, ¿verdad? El parecido. Cuando hablamos de un proceso a volumen constante, isocórico, y un proceso a presión constante, isobárico. Ahora, para cada una de ellas hay un proceso. Aquí está la expansión libre, ¿verdad? Aquí está la expansión libre, en donde dijimos que el U inicial es igual al U final, ¿verdad? Recuerden la expansión libre, ¿verdad? Que teníamos un balón lleno de un gas y abríamos una llave y el gas pasaba a ocupar otro volumen igual que estaba al vacío. Entonces, eso es una expansión libre. En este caso, pues hablamos de un proceso de estrangulación. Entonces, en el proceso de estrangulación, pues lo que tenemos es que el H inicial es igual al H final, ¿verdad? Pues vean que en el U, la temperatura, habíamos visto por ahí que se puede calcular como la derivada de U respecto de S, V constante, y la presión como el negativo de U derivada de V, S constante. Ahora aquí en el caso de la H, lo escribimos ahora, el T es la derivada de H respecto de S, P constante, y el V es la derivada de H respecto de P, S constante. Entonces vean que estas relaciones vienen del criterio de exactitud, ¿verdad? De usar el criterio de exactitud y obviamente comparar término a término, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente que esas derivadas parciales, ¿verdad? Que son completamente generales, ¿verdad? Esto puede aplicar a un gas ideal o a un gas real en ambas situaciones, me llevan a calcular una variable macroscópica que se puede determinar a través de una medición directa en el laboratorio, ¿verdad? Entonces vean cómo estas cantidades T, que se repite aquí, y P y V, ¿verdad? Se pueden determinar a través de estas derivadas, que son completamente generales, como les digo. Es decir, esta U puede ser la U de un gas de Van der Waals o puede ser la U de un gas de Berthelot, y igual acá, ¿verdad? Esa H puede ser cualquier función térmica asociada a un gas real. Bueno, entonces vean que el orden en el que están puestas las variables no es casualidad. Es decir, si nos devolvemos al capítulo aquel del formalismo de los índices, de los subíndices, ¿verdad? Que se ponían aquí, pues vemos que todo está en su lugar. Es decir, aquí no podría aparecer, no se podría repetir alguna variable. Vean que hay una simetría, ¿verdad? En la posición en la que están puestas esas variables en las derivadas. Es decir, aquí podemos apreciar ese formalismo que se había visto anteriormente en el capítulo donde se vio eso. Bueno, vamos ahora a ver una nueva función de estado. Que la vamos a relacionar con las que ya conocemos. Vean que en la lista que tenemos ya hemos estudiado 3 funciones de estado, ¿verdad? O también les dicen variables de estado, que en este caso son la energía interna, la entalpía, que también le llama la función térmica, y la otra que vimos fue la entropía, ¿verdad? Que es la base de la segunda ley de la termodinámica. Pues bien, vean que el primer principio de la termodinámica también lo podemos escribir así. La primera ley yo también la puedo escribir de esta manera. El trabajo
es igual a U1 menos U2 más Q. ¿Verdad? Es una forma de escribir la primera ley. Y la segunda ley, de lo que vimos la semana pasada, también la puedo escribir de esta manera. S2 menos S1 más delta SF es mayor o igual que 0. En donde esa F me refiero a la fuente, ¿verdad? Entonces, aquí hay un aumento de entropía del principio general, ¿verdad? De la segunda ley, y aquí hay una disminución de energía. Si yo combino esas dos cosas, ¿verdad? Y bueno, aparte de eso, recuerden que el delta S de la fuente es el Q entre T con el menos, ¿verdad? Utilizando ese convenio. Si yo combino esas cosas, pues vean que puedo llegar a esto. Puedo escribir, combinando ambas cosas, puedo llegar al hecho de que T por S2 menos S1 es mayor o igual que el Q. Este resultado es importantísimo, porque ya esto ya se conocía muy bien a principios del siglo XX, ¿verdad? La gente que trabajó en termodinámica en esa época, que fueron los que fundamentaron la termodinámica, principalmente Planck, ¿verdad? Planck es digamos, el artífice, el arquitecto de lo que conocemos hoy como termodinámica clásica, ¿verdad? Es decir, él fue el que agarró todo lo que había en esa época, todas las ideas que estaban por ahí, ¿verdad? Todo lo que había hecho Kelvin, Clausius, Boltzmann en termodinámica y lo juntó, ¿verdad? De hecho, él fue uno de los primeros en escribir un libro de texto sobre este material. Bueno, les decía que combinando eso con el primer principio, yo puedo llegar a decir entonces que el trabajo total o el trabajo neto debe ser menor o igual que el U1 menos U2 menos T por S2 por S1. Aquí hay que darle vuelta hay un signo ahí que aparece, ¿verdad? Y podemos escribirlo de esta manera. Entonces, de esta relación, de esta desigualdad que estamos viendo aquí ahora, es que surgió una nueva función que se llama la función de Helmholtz. Esa función lo que dice es que cambia ese trabajo total por una F mayúscula, ¿verdad? Y esa diferencia de U la escribe como una U y esto como un T por S. Es decir, realmente el trabajo total estrictamente es el cambio de F, ¿verdad? Porque vean que aquí estamos trabajando con los cambios. Cambio de U, el cambio de S. Aunque los signos están invertidos, pero realmente si usted factoriza ese menos, lo que tiene es un cambio. Entonces, ese delta, ese trabajo total que viene de la primera ley, realmente es un cambio en la función F, ¿verdad? Y pues habíamos dicho que podemos estudiar en termodinámica en las variables de estado la función como tal, la S, en términos de otras variables, o el cambio de S. Pues igual para H, igual para U. Y entonces para F se espera que sea lo mismo. Es decir, yo la F la puedo escribir como un cambio de F, ¿verdad? Que es como le sirve a los químicos, ¿verdad? O como un F que sea función de algo, que es como nos sirve a los físicos, ¿verdad? Entonces, esta nueva función que vemos aquí es lo que se llama la función de Helmholtz, que fue otro físico por ahí de finales del siglo XIX que hizo importantes contribuciones en física clásica, ¿verdad? Y entonces, pues también podemos escribir esto como un cambio. Es decir, si yo le aplico un cambio a esto, pues entonces la voy a tener de esta manera, ¿verdad? Es decir, también puedo decir que F1 menos F2 es igual a U1 menos U2 menos T S1 menos S2, ¿verdad? Que es esto mismo, ¿verdad? Solamente que quitando esa desigualdad. Por lo tanto, comparando esto con esto, pues vemos que el trabajo total del primer principio es menor o igual
que el F1 menos F2. O lo que sería lo mismo, el negativo del delta F. Entonces, por ahí estamos bien, ¿verdad? Porque, es decir, en estos sistemas, recuerden que el W viene de un sistema aislado, ¿verdad? Entonces, debería aparecer un menos por ahí, en algún lado, en los deltas, ¿verdad? Como cuando usted estudió por allá en mecánica, que el trabajo hecho por la gravedad es el negativo del cambio de U gravitacional. Entonces, hay un, digamos, un parecido matemático en todas estas ecuaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, esa se llama la función de Helmholtz. Es una nueva función de estado con la que vamos a trabajar y la vamos a utilizar aquí para estudiar los potenciales termodinámicos. Bueno, entonces vamos a ver otras propiedades de esta función como tal. Esto más que todo fue como un intento, ¿verdad?, de justificar utilizando principios fundamentales, como la primera y la segunda ley, cómo más o menos llegan a la idea de esta función, desde el punto de vista moderno, ¿verdad? Ahora, vean que esto también, no lo he dicho, se me olvidó, vean que esto también ya lo conocemos. Esto es una transformación de Legendre, ¿verdad? Entonces también la podemos obtener por ahí, ¿verdad? Recuerden aquella formulación que vimos, aquel mecanismo, aquel método para generar transformaciones lineales en donde hubiera una consistencia dimensional de las cantidades, ¿verdad? En juego. Entonces vean que aquí U tiene que tener las mismas dimensiones que el producto T por S, ¿verdad? Y no pueden haber infinitas posibilidades, sino que recuerden que la transformación de Legendre le daba un número finito de posibilidades, ¿verdad? Que era aquel 2 a la n menos 1. Entonces vean que esto viene también, es decir, usted lo puede deducir, o la gente que ha trabajado en esto lo deduce a partir de los principios fundamentales, ¿verdad? La primera y segunda ley, o utiliza ese mecanismo, ese método, que es la transformación de Legendre, para encontrar esas funciones de estado. Entonces, ahora sí podemos ir encajando las cosas. Vean que la transformación de Legendre es un mecanismo para usted obtener funciones o variables de estado. Y son contadas con los dedos, es decir, no hay un montón, no hay 30, no hay 40. Son conocidas, son al menos 5, ¿verdad? O las que son más usadas, porque, es decir, de ese número no va a pasar. Son la U, la S, la H, la F y la G. Y anda una por ahí que se llama el Grand Potential, que es como la 6, pero ahí terminó el asunto, ¿verdad? En termodinámica clásica, esas son las variables de estado con las que se trabaja, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas otras propiedades de la F, entonces. Bueno, voy a dejarla ahí escrita porque ahora lo que voy a hacer es sacarle el diferencial. Entonces, igual que lo hice con la H, ahora le saco el diferencial a F. Y entonces vean que lo que me va a quedar es el diferencial de U menos el diferencial de esto, que es un producto. Entonces sería menos T por ds menos S por dt. Y ahora puedo utilizar el hecho de que el T por ds es igual a du más P de V, ¿verdad? De lo que ya conocemos por ahí, ¿verdad? Recuerden que esto es el delta Q y este es el de U, o sea, esto es primera ley, ¿verdad? Estamos utilizando la primera ley. Y lo que hago es que vengo y sustituyo esto aquí. Y me queda algo más sencillo, me queda que el df va a estar escrito de esta manera. Menos P de V más, menos S de T. Y ahí tengo una forma, una diferencial exacta que me relaciona F, la nueva función de Helmholtz, con 3 variables macroscópicas, ¿verdad? Y una función de estado. Ahora vean, esta variable macroscópica tiene que estar escrita en términos de una derivada,
de una derivada de f con respecto a v. Y esta función de estado, ¿verdad? Vean que esto es una variable macroscópica y esto es una función de estado. Pero esta función de estado tiene que estar relacionada en términos de otra función de estado y una variable macroscópica que es la temperatura. Entonces vean que aquí la transformación de Legendre lo orienta. Es decir, si alguien no supiera nada de termodinámica, ¿verdad? Pero sabe las propiedades de las diferenciales, ¿verdad? Y del criterio de exactitud, pues puede obtener estas relaciones desde el punto de vista matemático, sin tener conocimiento alguno de la parte experimental, ¿verdad? Entonces, por eso le llamamos a esto el formalismo matemático, porque es la guía, digamos, que permitió fundamentar la termodinámica. Bueno, entonces el DF lo podemos escribir de esta manera. Y al igual que el U y el H, pues podemos decir entonces que si se trata, por ejemplo, aquí vean que podemos ver otra cosa, podemos ver los procesos. Vean que si T es constante, es un proceso isotérmico. Y si U es constante, es un proceso isocórico. Entonces, T constante implica que el DT es cero, un proceso isotérmico. Y V constante implica que el dV es cero, un proceso isocórico. Entonces, enseguida que yo puedo ver un proceso que sea isotérmico o que sea isocórico, puedo fácilmente integrar el F, ¿verdad? Por ejemplo, si se trata de un proceso isotérmico, enseguida me doy cuenta que para este caso el delta F es el negativo de la integral del volumen inicial al volumen final de P por dV. Y vean que esto que está aquí también era, ¿qué? Es trabajo. Entonces, todo está, digamos que, cayendo en su lugar, está calzando, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que es trabajo. Y esta integral es requete conocida, es el trabajo, ¿verdad? Entonces, vean que los cambios de la función de Helmholtz están relacionados con el trabajo neto termodinámico. Bueno, entonces, igual, si es un proceso isocórico, pues entonces lo que va a pasar es que esto es cero, ¿verdad? Y me queda S por dt. Bien, entonces, de aquí, pues comparando, ¿verdad? Ya podemos ver que la F es una función de T y V, ¿verdad? Así como la H es una función de P y T, o la U es una función de V y T, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos esto, pues sacamos el diferencial. Y el diferencial es una derivada parcial por dt, manteniendo el v constante, más una derivada parcial por t, manteniendo por dv, manteniendo t constante. Y esas derivadas las podemos entonces asociar ¿con quién? Con esta variable macroscópica y con esta variable de estado. De tal forma que para la función f vamos a tener este importantísimo resultado. Menos p es la derivada parcial de f respecto de v, t constante, y la otra relación es que menos s, ven que las dos tienen negativo, menos s es la derivada parcial de f con respecto a t, manteniendo el v constante. Entonces vean que todo este formalismo, pues entonces ahora nos permite relacionar o digamos que entrelazar las variables termodinámicas, ¿verdad? Con las funciones de estado. Entonces tenemos tres variables termodinámicas, ¿verdad? En un sistema hidrostático que son P, V y T. Y tenemos 5 funciones de estado. Bueno, en este momento 4 conocidas. U, S, ¿quién más? H y F. Entonces tengo 4 de este lado y 3 de este lado. Y entonces puedo hacer un asocie, ¿verdad? Para ver, es decir, la primera pregunta es ¿cuántas derivadas pueden salir de combinar todas las funciones de estado o todas las variables de estado con todas las variables macroscópicas? Y en este caso solo estoy suponiendo un sistema hidrostático, o sea, que sea P, V y T, pero pueden haber más variables macroscópicas. Recuerden
que hay más sistemas termodinámicos, ¿verdad? Está una pila, un sistema magnético, ¿verdad? Un imán, el alambre que se estira, la película de jabón que habíamos visto al principio del curso. Es decir, hay muchos sistemas termodinámicos, por lo tanto hay muchas variables termodinámicas en juego que se pueden mezclar con estas 4 funciones de estado que tenemos ahora, la U, la S, la H y la F. Bien, entonces, la otra función que vamos a ver ahora es la función de Gibbs. La función de Gibbs también viene de también viene de una transformación de Legendre, ¿verdad? Y también responde o puede ser obtenida de los principios básicos de la primera y la segunda ley. Entonces, esa es la función que vamos a ver ahora. Bueno, esta se llama la función de Gibbs. Es la quinta variable de estado. Esa función de Gibbs le dicen también la energía libre de Gibbs. Y a la función de Helmholtz le dicen la entalpía libre. Entonces, esa es otra notación que usan, ¿verdad? Energía libre, entalpía libre. Entonces, cuidado, no las confundan, ¿verdad? A la G le dicen la energía libre de Gibbs, ¿verdad? Bueno, esa función, mediante una consideración similar, ¿verdad? Y utilizando la transformación de Legendre, la definen de esta manera. La G, la llaman la G, es la quinta variable de estado, ¿verdad? La definen mediante una transformación de Legendre como H menos T por S, ¿verdad? Y a eso es lo que le dicen entalpía, eso es lo que le dicen entalpía libre o energía libre. Entonces, cuidado, esto tiene varios nombres. Vamos a ponerlos. Le dicen entalpía libre, ¿verdad? O también le dicen energía libre de Gibbs. Energía libre de Gibbs. Bueno, entonces, no la confunda con la H, ¿verdad? La H solamente le dicen entalpía. Pero cuando usted escuche hablar de entalpía libre, se refiere a la G mayúscula, ¿verdad? Bueno, entonces les decía que esto viene de una transformación de Legendre, donde ambos términos son dimensionalmente correctos, es decir, el producto T por S tiene que tener las mismas unidades de la H, ¿verdad? Entonces, otra vez, deseo calcular el diferencial. ¿Por qué siempre quiero el diferencial de esa función? Bueno, porque necesito luego compararlo con las derivadas parciales, ¿verdad? Para poder ver cómo está escrita esa G en términos de otra variable de estado o en términos de variables macroscópicas. Entonces saco el diferencial, que va a ser el DH, y aquí hay un producto otra vez, ¿verdad? Que va a ser entonces otra vez T de S menos S de T. Y el DH ya lo tengo escrito por ahí, ¿verdad? El DH, recuerden que es el T de S, ¿verdad? Más V de P, menos T de S, menos S de T. Entonces vean que aquí yo puedo cancelar estos dos términos de aquí. Y me queda que el DG va a estar escrito como V de P menos S de T. Y otra vez, esto es un diferencial exacto. Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta aquí. Se trata de un diferencial exacto.
Entonces, si se trata de un diferencial exacto, todas las propiedades que hemos visto funcionan. Criterio de exactitud, aquello de las derivadas cruzadas, ¿verdad? Todo eso se puede usar aquí. Y la otra cosa es que no es necesario un factor integrante aquí, ¿verdad? No es necesario un factor integrante y al no ser necesario, pues esa DQ que se divide entre T, que es el ds, no se necesita aplicar en este caso. Bien, entonces, nuevamente, si se trata, por ejemplo, de un proceso isotérmico, pues entonces, para un proceso isotérmico, en donde el dt es constante, es cero, perdón, y un proceso isobárico, en donde el dp es cero, pues entonces el dg es cero, ¿verdad? Si se trata de, si tenemos en cuenta ambos procesos, ¿verdad? O igual, si solamente se trata de un proceso isotérmico, pues me queda entonces que esto es cero y me quedaría entonces que el delta G es la integral desde la presión inicial a la presión final de V de P, ¿verdad? O el delta G, si se trata de un proceso isobárico, pues entonces me queda como menos la integral de S de T, desde la temperatura inicial a la temperatura final, dependiendo de lo que le diga el problema, ¿verdad? Es decir, dependiendo de la situación, de las características del problema. Es decir, estas funciones también se podrían calcular en un ciclo, ¿verdad? Es decir, conociendo cada trayectoria, ¿verdad? Podemos calcular esos cambios de F o esos cambios de G. Ahora, la G está muy relacionada o es muy usada en los cambios de fase, ¿verdad? En aquellos cambios, por ejemplo, donde hay sublimación, donde hay fusión, vaporización. Entonces, vean que cada una de estas funciones tiene sus aplicaciones bien puntuales, ¿verdad? La H se usa mucho, como les decía, en, en química, ¿verdad? Y la G, por ejemplo, es ideal para estudiar los cambios de fase, que es el tema que vamos a ver de último. Ahora, la G también, estas funciones, la G, la F, se pueden escribir en términos de solamente la función como tal. Es decir, la G yo puedo decir que es U más P por V menos T por S. Y eso gracias a que puedo escribir varias expresiones utilizando la transformación de Legendre, ¿verdad? Porque la transformación de Legendre, recuerden que nos decía, escriba todas las posibles, ¿verdad? O todas las posibilidades para relacionar esta función con estas variables, ¿verdad? Entonces vean que, pues la G yo la puedo escribir de esta forma, ¿verdad? U más P por V menos T por S. Pero también aquí puede funcionar como un sistema de ecuaciones. Es decir, usted puede relacionar, puede meter aquí la U, que ya la conoce por ahí, o puede escribir esto, combinar este término con este y escribir la G en términos de F, ¿verdad? Entonces, ya aquí es la parte cómo usted lo manipula algebraicamente. Bueno, entonces, vamos a pasar ahora a ver los potenciales termodinámicos. Ahora que ya tenemos 5 variables de estado y al menos 3 variables macroscópicas. Entonces, los potenciales termodinámicos es un intento de relacionar
¿verdad? O tener una forma, un mecanismo de relacionar esas funciones de estado con las variables termodinámicas con las que usted está trabajando, que pues siempre va a ser PVT, pero como les decía, no necesariamente son esas, es decir, puede ser que el sistema termodinámico sea otro que no sea un gas, ¿verdad? Pero en general, yo puedo escribir relacionando estas cantidades puedo escribir estos términos, ¿verdad? Es decir, yo sé que du por la primera ley es T de S menos P de V. Y sé también que DH es S de T más V de P. Y por ahí ya vimos también que DF es menos S de T menos P de V. Y de último, DG es menos S de T más V de P. Entonces vean que aquí tengo los 4 diferenciales exactos, ¿verdad? Tengo du, tengo dh, tengo df, tengo dg, y por aquí tengo una variable en juego, una variable de estado, que es la S, que en este caso es la entropía. Entonces, cada una de estos términos, por ejemplo, T y P, los puedo escribir en términos de derivadas parciales. La S también, la V también, y así sucesivamente, que ya por ahí hemos escrito algunos. De tal manera que yo puedo ahora escribir esos potenciales, simplemente comparando las derivadas término a término. Entonces, lo que voy a poner ahora son, es decir, es un resumen de las derivadas que ya he escrito por ahí, ¿verdad? Que son precisamente los potenciales termodinámicos. La T, en este caso, es la derivada parcial de U con respecto a S, manteniendo el volumen constante. La P es el negativo, vean que aquí hay un menos, de la derivada parcial de U respecto de V, manteniendo la entropía constante. Entonces vamos a la otra, que sería la S. La S sería la derivada parcial de H, ¿verdad? Con respecto a T, manteniendo la V constante, que es este término de aquí, ¿verdad? ¿Qué sería la V? La V sería la derivada parcial de H respecto de, vamos a ver, ok, aquí estoy escribiendo para la F. Ok, la H, déjenme ver que se me hizo un enredo aquí. V de H de P y la T. Dame un momentito. DH es T de S. Ah, que lo escribí mal. Aquí hay un error. Aquí es T aquí y aquí es de S. Cuidado ahí, lo escribí mal. Ok, ahora sí. Entonces, vamos a rectificar eso. Aquí sería la T, ¿verdad? Y esa T sería la derivada parcial de H con respecto a S, manteniendo la P constante. Y ahora sí, la V es la derivada parcial de H con respecto a P, manteniendo la S constante. Ahora sí. Entonces vean que para aprenderse esto, pues lo importante es ver este término, ¿verdad? Vean que esto tiene que ser, por ejemplo, el T tiene que ser la derivada parcial de H respecto de ¿quién? De S, manteniendo esta variable phi. Y la derivada parcial
Y la v sería la derivada parcial de h respecto de quién, de p, manteniendo esta variable fija. Entonces vamos a la siguiente, vamos a la f. Entonces la f sería menos s, aquí hay un menos, es la derivada parcial de f con respecto a quién, con respecto a t. Y aquí mantengo fijo a v. Y ahora la p, que es negativa, tiene que ser igual a la derivada parcial de f con respecto a quién, a v. Y mantengo fija, ¿cuál variable? En este caso mantengo fija la t. Y por último para g, la g sería entonces menos s, es la derivada parcial de g respecto de t y mantengo v constante. Mantengo, perdón, p constante. Y la otra sería la v es la derivada parcial de g con respecto a p, ¿verdad? Manteniendo la t constante. Bueno, y esas 4 parejas que vemos ahí son los potenciales termodinámicos asociados con estos diferenciales exactos. Entonces, es muy importante que cuando uno escriba el DU, es decir, que sepa esto de memoria, ¿verdad? Para poder enseguida relacionar estas variables con sus correspondientes derivadas parciales. Entonces, esto es muy importante sabérselo de memoria. Por lo menos saber que el DU es T de S menos P de V, de H, ¿verdad? Porque así, o tenerlas siempre a mano, de tal manera de que usted pueda enseguida escribir las derivadas parciales. Bien, esto es lo que se llama los potenciales termodinámicos. Hay unas ecuaciones por ahí que también aparecen a menudo, que se llaman las ecuaciones de Gibbs-Helmholtz. Ecuaciones de Gibbs-Helmholtz. Y están relacionadas con las variables de estado y con las derivadas parciales. Entonces, por ejemplo, U se puede escribir como F más T por S, ¿verdad? Utilizando una transformación de Legendre. Y ahora decimos que esto es F menos T y pongo la S. Entonces, en este caso la S sería la derivada parcial de F con respecto a T, V constante. Y H, por ejemplo, la puedo escribir como G más T por S. Y esto sería entonces G menos T multiplicado por la S, que sería, en este caso, la derivada parcial de G. La derivada parcial de G, que está aquí, ¿verdad? Tengo esta con respecto a T y esta con respecto a P. Ahí sería con respecto a P, manteniendo, con respecto a T, manteniendo la P constante, que es este caso. Entonces vean que estas ecuaciones guardan una simetría. Vean que aquí está la F, aquí está la F, abajo está la T, arriba está la T. ¿Verdad? Aquí está la G y abajo está la T. Entonces, esas ecuaciones son útiles para efectos de hacer algunas demostraciones en termodinámica. Hay más, ¿verdad? Pero estos son 2 de esos casos que se llaman las ecuaciones de Gibbs-Helmholtz. Bien, vamos a quedar aquí y en una próxima clase continuamos con este material.